Bueno amigos, continuamos con el programa y ya se encuentra en los estudios de Vez Cable Televisión el doctor Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano, quien postula con el número 2 por la Alianza Popular. Bienvenido a Rumbo al Poder, ¿cómo está? Muchas gracias, Yulisa, muy buenos días. Un gusto estar contigo en Vez Cable y en Rumbo al Poder. Doctor, lo veo bien alegre, estamos comenzando la mañana, siempre optimista. Bueno, sí, claro, hay que ser optimista, hay vida, hay alegría, hay movimiento, la gente prospera, hay que ser luchadores y hay que tener espíritu de aventura también y de emprendimiento. Y apostar a ganador, ¿no? Apostar siempre a ganador. Usted apuesta a ganador hasta el final. Total y absolutamente, así es. Doctor, ya que estamos hablando de la contienda electoral, ¿qué va a suceder finalmente con el señor Julio Guzmán y con el ingeniero César Acuña? ¿Van a retirarse? ¿Van a apelar? Porque esto ya parece un cuento de nunca acabar. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, efectivamente, la justicia electoral ha demorado mucho más de lo necesario en resolver estas cosas. Y no es que sea así esto la primera vez, también ha sido otras veces igual. Lo que pasa es que, claro, esta vez ya la gente está exacerbada, ¿no? Porque parece pues un juego de mal gusto que estando a 30 días de las elecciones la gente todavía no sepa quiénes son los candidatos. Ahora, en el caso concreto del señor Guzmán y del señor Acuña, lo que podemos decir es que si aplicamos la ley de partidos políticos, si aplicamos las normas que han sido promulgadas por el Congreso de la República, firmadas por el presidente de la República en los últimos 90 días, ninguno de los dos debe participar. Entonces, la pregunta aquí de fondo es, ¿esta última norma que ha aprobado el Congreso se debe o no se debe tener en cuenta, se debe o no se debe aplicar para el caso del señor Guzmán y del señor Acuña? Claro que se debe aplicar. Las normas rigen, las leyes rigen a partir del día siguiente de su publicación y estas son leyes absolutamente publicadas, promulgadas, firmadas y en vigencia. Ahora, en el caso del señor Guzmán hay una particularidad y es la siguiente. El señor Guzmán ha incumplido normas de la ley de partidos políticos que es del año 2004. Quiere decir que el señor Guzmán o su agrupación ni siquiera habían leído bien la ley de partidos políticos, porque ahí se señalan los plazos, los cronogramas y las actividades que los partidos tienen que hacer en épocas electorales y las que están prohibidas de hacer en épocas electorales. Ninguna de estas actividades fueron cumplidas a cabalidad por el señor Guzmán. Entonces, si hablamos de un principio de igualdad, quiere decir igualdad ante la ley, igualdad para ser juzgado ante los tribunales, el señor Guzmán no debería participar, porque no tiene corona, no debe tener privilegios y la ley debe ser igual para todos. Por ejemplo, se está especulando, no hay pruebas que digan es cierto, que personas vinculadas al doctor García habrían, como dice Guzmán, hay una mano negra que lo quiere sacar de la contienda. Bueno, es curioso que el señor Guzmán ahora... Dice que un miembro del Jurado Nacional integró comisión que proponía indultos en la época del gobierno del doctor García. La pregunta es por qué, si todo el mundo sabe quiénes son los miembros del jurado y vienen actuando públicamente hace años, ¿por qué lo denuncia hoy? Yo creo que el señor Guzmán es el candidato de la señora Nadine. ¿Usted cree que es? No creo, estoy seguro, valga la aclaración. ¿Y dónde queda el señor Urresti entonces? Bueno, es que precisamente Urresti hoy día lo que está es pataleando para que el nacionalismo que lo adoptó lo recoja. Pero está visto que ni la señora Nadine Heredia ni el presidente Humala lo recogen, ni siquiera el propio partido, porque diferentes líderes del propio partido lo rechazan al señor Urresti. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están precisamente embarcados en la candidatura del señor Guzmán. Mire usted, y pruebas hay en cantidades. Los locales de los exgobernadores y los locales del Partido Nacionalista en todo el Perú hoy día son locales del señor Guzmán. La investigación que hizo la revista Poder, cuyo director es un director de Canal 7 TV Perú, hombre de confianza de la señora Nadine Heredia, hizo una investigación para decir que el PPC no había cumplido las normas electorales. Entonces, yo me salvo echándote la culpa a ti y tratando de involucrar a varios para que el jurado tambalee. La encuestadora Datum, el mismo día que se producía el informe ante el Jurado Nacional de Elecciones para discernir si es que habían cumplido o no los trámites,
saca una encuesta falsa, por cierto, en la que el señor Guzmán tenía 20% que de le da un segundo voto, lugar después de Keiko, ¿correcto? que no ha sido confirmado por ninguna encuesta, ¿no? Entonces, todos estos elementos llevan a que efectivamente el señor Guzmán sí es el candidato de la señora Heredia, pero fundamentalmente la actitud del señor Urresti, que se queja de haber sido absolutamente abandonado por el Partido Nacionalista. Pero no solo eso, la semana pasada estuvo el congresista Otárola y al parecer todavía no tienen definidos los cuadros políticos, ¿no? Porque prácticamente el partido está en un sub y baja, ¿no? No se sabe si finalmente Urresti se va, se queda. Claro está que el nacionalismo no tenía candidato a la presidencia de la República. Primero lo intentaron con el señor Fonges, ex ministro de Agricultura. Pero no tenía la pegada y creo que aprovecharon la persona mediática que es Daniel Urresti, que reconocerlo que es mediático, es bonachón, cae en gracia, entonces creo que lo utilizaron, ¿no le parece? De repente. Efectivamente, pero se confundieron porque era novedoso, efectivamente su estilo era novedoso, pero una cosa es actuar como ministro del Interior con todo el poder que eso te da, y otra cosa es actuar como candidato. El candidato ya tiene que ser una persona mucho más expansiva, mucho más explicativa, mucho más justificativa de sus propuestas. El señor Urresti no lo está haciendo porque carece de experiencia política. Él ha sido un militar del ejército peruano y ha sido retirado. Y hace 8 meses fue nombrado ministro del Interior, seguramente porque tiene mando militar y entonces tiene algún ascendiente sobre la policía, pero eso no significa que políticamente sea apto, y está demostrando en la cancha que no tiene aptitud, pero que además ha sido miserablemente abandonado por los principales líderes del Partido Nacionalista, que lo embarcaron en esta... Y que él defendió a capa y espada. Ah, sí, él salía a defenderlos. Que él defendió, pero que ahora los rechaza. Y dice que los va a juzgar si es que llega al gobierno. ¿Por qué? Porque entiende y tiene absolutamente claro, y el público tiene que entender, que todo el apoyo del régimen va para el señor Guzmán. Doctor, vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar para hablar del tema de los candidatos pequeños. ¿Qué va a pasar con ellos? Regresamos. Con todo gusto. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Doctor, ahora hablemos lo más importante de la campaña. La gente quiere saber qué es lo que proponen los candidatos. ¿Usted qué propone en el tema de seguridad? Bueno, en el tema de seguridad hay varios temas que son urgentes de atender. Hay los temas de origen y los temas de efecto, de la relación causa-efecto, o sea, origen-efecto. En el anterior programa nos hemos referido un poco a los orígenes, ¿no? La necesidad de modificar el uso legítimo de la fuerza para que los policías que capturan a los delincuentes o que se enfrentan a los delincuentes no vayan presos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de reformar la currícula policial en la escuela de oficiales y en la escuela de suboficiales, una en La Campiña, la otra en Puente Piedra. También comentó sacar a los policías que están sentados en un escritorio para que vayan a vigilar las calles. Efectivamente, ¿no? Que es parte de la propuesta de Alianza Popular, que significa que aquellos policías que teniendo formación policial, que es lo más importante, haciendo trabajo administrativo, están sentados haciendo trabajo administrativo, puedan salir al servicio público, a la calle, siendo reemplazados por personal administrativo civil, y en el caso de aquellos que custodian lugares públicos, por las Fuerzas Armadas durante un año, mientras se prepara nuevas promociones de policías que puedan dar los servicios, ¿no? Ahora, el tema del 24/24 no se puede eliminar de un día para otro como ha propuesto el actual ministro del Interior. Lo que se tiene que hacer es ir sustituyendo el régimen por las nuevas promociones. Hoy día ya casi el 40% de los policías en actividad ya no tienen suboficiales, ya no tienen el régimen de 24/24. Entonces, lo que hay que hacer es que cada año esto va decreciendo, pero no se les puede cortar un ingreso y una trayectoria de vida a decenas de miles de policías que ya están en este momento inmiscuidos en ese régimen y que además llevan un ingreso adicional a su casa. Claro, y lo necesitan porque hay que resaltar, doctor, esas personas valerosas arriesgan su vida por nosotros. Arriesgan su vida por nosotros. Quiero resaltar, por ejemplo, Yulisa, si usted me lo permite, quiero resaltar el valor
también, no solo de los policías de calle, de los que cuidan nuestras vidas y nuestros patrimonios, sino de aquellos que están en el salvataje de la Policía Nacional del Perú. Aquellos que arriesgan su vida en mares embravecidos para rescatar a personas que imprudentemente se han lanzado a las aguas del mar. Entonces, esos hombres valerosos, entregados, convencidos de su misión, requieren el aplauso de la ciudadanía. Por lo tanto, uno de los factores fundamentales en temas de seguridad ciudadana es el respaldo que los ciudadanos le podemos dar. No podemos pensar que toda la policía está llena de elementos corruptos. ¿Que hay corrupción? Sí, hay corrupción. Como en todos lados, como en el Poder Judicial, como en el Ministerio de Educación. Hay que combatirla. Claro. Pero una gran mayoría de policías están absolutamente involucrados en el cumplimiento de su deber y ellos merecen el respeto de la ciudadanía. Claro, eso es por un lado, ¿no? Pero ¿qué hacer, doctor, con la delincuencia juvenil, el sicariato? Muchos chicos lo vengo preguntando porque ya es la preocupación de muchos padres. Ahí hay varias cosas. Claro, ahí hay varias cosas. Esos chicos de 13, 16 años son sicarios, ¿no? En primer lugar, hay que rebajar las penas, lo que se llama la indemnidad, ¿no? O la inimputabilidad, ¿no es cierto? O sea, como son menores de edad, no se les puede aplicar las penas y se les envía a un régimen de reformatorio. Pero salen peor, lamentablemente, como el caso de Gringacho, ¿se acuerda? Efectivamente. Que se comentó después un diagnóstico de un terapeuta, dijo lo siguiente, ¿no? Que lamentablemente ese chico no debió estar en Maranguita porque para la edad que tenía una trayectoria increíble en todo lo que era de criminalidad, cuántas personas había matado, ¿no? Exactamente. Y parece mentira, dice que corrompe a los otros chicos, que de repente están ahí por robar un celular o por de repente asaltar a una persona, amenazarla, pero no han matado todavía. Hay que modificar las leyes de reincidencia y reiterancia, que son normas que tienen que aplicarse a partir de los 15 años. 15 años, porque un delincuente que a los 15 años, juvenil, comete un delito, tiene que ir al Registro Nacional de Delitos. Si a los 16 comete otro delito, muy bien. Si a los 18 recién cumplidos comete un delito, ahí se va a la cárcel, pero con todo el tema atrás de haber cometido delitos. Porque ¿qué cosa está sucediendo? Que cuando cumple 18 años es como si empezara de cero. Entonces, claro, eso no puede ser ni justo ni correcto. Claro, es como que prescribieran los casos. Como que han desaparecido los delitos que cometió. Pero es necesaria la creación del Registro Nacional de Delincuentes, ¿no? Y de actos delictivos, para que haya un récord que ustedes lo van a hacer de llegar al gobierno. Nosotros lo vamos a hacer. No, y sería interesante porque, como usted dice, tendríamos un registro de qué personas han matado personas, cuántas veces han estado en el penal, para saber, ¿no? Y bajar la ley de la inimputabilidad para el caso de sicarios, que es un caso gravísimo, bajarla a los 15 años, ¿no? Porque ahí hay dos preceptos que se están contradiciendo. Un precepto es el derecho del ciudadano de tener una minoría de edad en la cual prácticamente se dice jurídicamente es inimputable. O sea, no se le puede acusar, no se le puede juzgar como a un adulto, ¿no? Entonces, el primer tema es ese derecho a no ser juzgado por ser menor de edad con la misma severidad que a un adulto. Pero el otro derecho es el derecho a la vida del resto de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que están vulnerables y que están indemnes frente a la violencia del sicariato por menores de edad, que son utilizados precisamente aprovechando de esta inmunidad que le da el ser menor de edad. Entonces, ahí hay que bajar la indemnidad, la inimputabilidad del menor de edad a los 15 años. Hay que modificar las normas sobre reiterancia y reincidencia para que en el caso que no sea sicariato, sino otros delitos, robo agravado, un celular de repente. Exactamente. O simplemente le apuntó con un arma, ¿no? Exactamente, que ya es un robo agravado, claro. ¿No es así? Pero todo esto tiene que ir en una contabilidad de la cual el delincuente finalmente responda cuando es mayor de edad. Claro, es un historial de su exactamente, un historial. Hecho, ¿no? Así es, como una historia clínica. Claro. Pero además hay un tema también sumamente importante que no se está aplicando en el país, que es una buena política penitenciaria. ¿Eso qué implica? Implica varias cosas. Primero, la construcción de penales. Segundo, la reforma del sistema penitenciario, porque a la penitenciaría o a la prisión no van a reformarse, sino a malograrse. Salen peor. Salen peor, exactamente. Y tercero, el uso de tecnologías. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se usa el grillete electrónico para los reos primarios? Hay gente que está, por haber falsificado una firma en un cheque,
y que le correspondería una pena de 1 año o de 2 años de prisión condicional, está presa 3 años, hacinando las cárceles. Esa persona podría estar en prisión domiciliaria con un grillete electrónico atado a su tobillo para saber dónde y con está. un mando de control Así es. para tenerlo, ¿no?, supervigilado. Eso se aplica en todas partes del mundo. Eso permitiría inmediatamente reducir en un 15 a 20% la población penal en el país. Pero igual, hay que construir más penales, hay que reformar el sistema penitenciario, lo que implica una reforma de INPE, hay que implementar el uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo es posible que desde los penales los presos se comunican por teléfono? Claro, prácticamente siempre lo vengo diciendo, suena gracioso, irónico. Es como si hubieran formado su propia empresa. Ellos operan desde los penales. Desde los penales. Dicen, el empresario tal, el periodista tal, vas a seguirlo, vas a asaltarlo. Así es. O sea, ellos es como si estuvieran en su trabajo. Y es como si fuera una educación por televisión o por encargo o por correo, porque ellos efectivamente a través de diversos medios se comunican con sus bandas. Claro, tienen Face, inclusive ahora ponen, por ejemplo, en el Face sicarios al paso. Usted puede entrar, contrata un sicario y le dice, bueno, cómo es, dónde se encuentran, ¿no? Pues hemos llegado ya al límite. Hemos llegado a límites que efectivamente en los últimos 5 años el panorama de la seguridad se ha complicado demasiado en el Perú y la gente se siente vulnerable. ¿Y otra propuesta, ¿no?, que usted piensa lanzar, promover, de llegar al Congreso? Bueno, tenemos muchísimas propuestas. La más resaltante de repente. Tenemos propuestas para reformar el Estado, que es un tema muy técnico. En pocas palabras, lo que significa es que el Estado esté al verdadero servicio del ciudadano y no al revés. Porque los ¿no? ciudadanos sienten que en el Congreso no tienen representación, lo vienen diciendo, ¿no? Efectivamente, en este último Congreso se ha sentido muy poca representación, ¿no? Luego tenemos propuestas sobre vialidad para Lima en concreto, ¿no? El anillo vial periférico, la gran vía transversal de Lima, los accesos de la ciudad, las grandes vías expresas que debe haber al interior de la ciudad. No es que Lima tenga muchos carros, es que no tiene vías. Las vías de Lima están diseñadas en los años 50 y entonces, claro, en los años 50 pues había 40.000 automóviles en Lima. Hoy día hay 1,5 millones de vehículos, pero Lima es una ciudad que puede tener tranquilamente 4 millones de vehículos. Lo que pasa es que las vías y el sistema de semaforización no funciona. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema, que es un problema gravísimo, Yulisa? Porque una persona para ir de un sitio, por ejemplo, de Ate a Puente Piedra se demora casi 3 horas, Sí. ¿no? O de Pachacútec al centro de Lima, si no viene en el tren eléctrico, que es una gran obra, Sí, dicho eso sea sí, de el paso, tren eléctrico, ¿no? yo lo estoy usando, me facilita ¿no? irme Yo a también Javier lo Prado. uso muchas veces para desplazarme. ¿Usted estuvo la vez pasada en el tren con Alan? No estuve en esa oportunidad, pero estuve cuando lo estuvieron construyendo, Ya. porque nosotros colaboramos en la reinstalación del proyecto en el segundo ¿Usted cree gobierno. que de repente deberían crearse más trenes eléctricos? No, pues sin lugar a dudas, ¿no? Porque Lima es una ciudad que requiere de un transporte masivo moderno y competitivo. ¿Y usted Sin cree lugar. que de llegar a la presidencia el doctor García lo va a poder realizar? Pero no tengo la menor duda. ¿Y qué otra propuesta tiene concretamente? Educación, por ejemplo. Mire, tenemos propuestas en el área social, ¿no? Como por ejemplo modificar el régimen de las adopciones, que hasta corruptelas hay ahí, ¿no? Mirar el tema de los tuberculosos en el Perú. Cada 3 minutos 40 segundos muere en el Perú una persona de tuberculosis. Los centros de internamiento de tuberculosis, como había en el pasado, donde se les controlaba, se les obligaba a tomar los medicamentos y además de eso se le impedía contagiar a terceros, han desaparecido. Hoy día los tuberculosos tienen tratamiento ambulatorio y el número se ha multiplicado, ¿ya? Luego, temas del Instituto Nacional de la Misericordia, que es una mezcla de empresa privada con Estado, para atender los casos de aquellos peruanos que están en situación crítica y que siempre andan apareciendo en los medios de comunicación y que no tienen el amparo del Estado. Entonces, este es el único país del mundo, o uno de los pocos del mundo, donde un ciudadano puede venir con un hijo que se le está muriendo y está haciendo una cola y está durmiendo en la calle. Sí, es triste, ¿no? ¿No? Entonces, ¿a dónde está la protección del Estado para la dignidad de la persona humana? No está, no existe. Entonces, claro, ahora ha crecido
gracias también a una propuesta nuestra, el Seguro Integral de Salud. Sería bueno que lo amplíen para que más personas puedan acceder, ¿no? Pero es que yo creo que el sistema de salud tiene que mirar más allá de la formalidad al peruano que viene de provincias y no tiene DNI, pero se está muriendo. ¿Acaso no es un ser humano? Claro, merece. ¿Acaso no es una persona que merece una misericordia y un trato digno de parte de las autoridades y de parte de los estamentos del Estado? Pero claro que sí. En el tema de educación tenemos muchas propuestas. Hay en los últimos años acá trabajos increíbles, como por ejemplo la Asociación por la Educación, que es un tema que promueve CONFIEP. Hay Innova Schools, que es un tema que promueve el grupo Interbank. Hay el proyecto Fe y Alegría, y muchos otros más que son proyectos exitosos. Que se van a realizar de llegar a la presidencia. Claro, que se tienen que multiplicar. El caso de los colegios emblemáticos ha sido un caso extraordinario. El caso de Beca 18, que es obra de este gobierno, también es una buena iniciativa. Hay que mejorarla, pero creo que son cosas que tienen que tenerse en cuenta. Y luego los temas típicos, que son evidentemente infraestructura, meritocracia en el magisterio y aplicación intensiva de nuevas tecnologías. Doctor Raúl Castro, muchísimas gracias. El tiempo Muchas cortísimo, gracias, lo vamos a seguir invitando. Diríjase a sus cámaras, ¿por qué tendrían que apostar por usted el 10 de abril? Cómo no, muchas gracias, porque hemos dedicado toda una vida a preocuparnos por el Perú. No necesitamos llegar al Congreso para ganar un sueldito. No, ese no es lo que a nosotros nos motiva. Nos motiva a trabajar por el país. Somos parte de un partido histórico que tiene cuadros técnicos, cuadros políticos, y hemos sido preparados. Lo que no podemos permitir es que nos gobiernen improvisados. Los últimos 5 años el país se ha detenido porque no ha estado al frente de él una persona que tenga las condiciones, las fortalezas, la preparación, la capacidad y el sentido de institucionalidad para gobernar el Perú. Nosotros lo que le ofrecemos al Perú, y por eso les pido que voten por el número 2 de Alianza Popular, es experiencia, capacidad para un mejor Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Estuvo con nosotros el doctor Raúl Castro, quien postula por la Alianza Popular con el número 2. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con Úrsula Letona de Fuerza Popular, quien postula con el número 7. Regresamos.